AM840 Radio General Belgrano comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Lunes a la tarde está el Monumental. Augusto Coronel marca el paso natural. Maximiliano la medica, sostiene firme la verdad. Y Santiago Coronel enciende al pueblo al caminar. En esta mesa se dice lo que todos quieren negar, la pasión que nace adentro y no se puede disfrazar. La ciudad despierta y se vuelve a escuchar. Cuando River toma dos, no hay vuelta atrás. Conducción River Platense, suena en la ciudad. En la E840. Conducción River Platense, la verdad va a caminar. Como un fuego que no afloja, directo al Monumental. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos River Platense. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo están, amigos de conducción? ¿Cómo les va esta tarde después de una victoria necesaria? Sí, ya nos habíamos olvidado desde el mes de mayo que River no ganaba. Bueno, empezamos operación, por favor, pasemos al primer mensaje que tenemos. Para conducción River Platense, Julio Sabrán, contento por el triunfo, un desahogo. Me gustaron los marcadores centrales de River muy bien, Martínez Cuarta, el mejor partido que lo vi a Luquitas, la verdad que hizo un gran partido, el general también, también, debut bueno de Thiago Almada, es un distinto, sabe con la pelota, y bueno, River ganó merecidamente, jugando por momentos bien, por momentos regular, pero gracias a Dios se sacaron los primeros 3 puntos y estamos a 4 puntos nada más del octavo, así que hay que seguir así. Se viene un partido difícil en Colombia, pero si River juega así como jugó hoy, que jugó bastante bien, por momentos, tampoco no la creamos, por momentos River jugó bien, podemos pretender sacar un buen resultado en Colombia. Muy bien, Maxi, ¿cuál es tu opinión al respecto del partido del día de ayer? Yo no... A ver, se necesitaba ganar, se ganó. Se ganó contra un rival que siempre termina en lo mismo, por lo menos desde que yo soy chico. Argentinos Juniors es un equipo que propone hasta que finalmente tiene que comprometerse con el resultado, y lo que podríamos decir un equipo de fulbito, no le da como para dar el zarpazo. River es un desastre. River jugó un pésimo partido por momentos de cierto atractivo que conmovió a la pobre gente que se sometió a mirar ese partido. Coudet es un técnico espantoso. Si ¿Podés motivarlo? ¿Por qué decir que es espantoso? Coudet no ataca. Coudet decide poner jugadores en posiciones antinatural, como el caso de Freitas. Coudet decide insistir con Beltrán de delantero centro. Beltrán en ningún momento juega de delantero centro, ni siquiera cuando lo mandás a jugar de delantero. Y sobre todo porque se defendía con 7 futbolistas. Estuvo 40 minutos defendiéndose como si River fuera Sarmiento de Junín de visitante en cancha de River. Esto estás hablando del segundo tiempo, ¿no? Claro, a los 8 o 10 minutos que hace el cambio y entra Vera. River hizo un gol y se aferró a ese gol de una manera vergonzosa. Yo entiendo que hay mucha gente que vio a River
muy mal y luego lo vio muy bien y entonces van a contarte la historia de que qué te pensás, que River esto es lo que tenemos. Coudet dirige a un equipo de 100 millones de dólares. Coudet no dirige al Los Civi. Coudet dirige a River después de que desembolsó en una semana 70 millones de dólares para armar un equipo. Y depende de, qué sé yo, un ratito que tuvo este chico Correa, que para mí sigue siendo un jugador que no puede costar más de 10 millones de dólares de ninguna manera. Es un jugador para buena parte del periodismo fue el jugador del partido. Perfecto, 5 puntos, está perfecto, no hay ningún problema. Me parece que Correa es mucho más emoción y voluntad que juego. Me parece que Almada está fuera de ritmo, que me pareció, igual en eso me parece bien que haya jugado, igual no ganar con Almada en la platea hubiera sido escandaloso, así que me parece que el equipo tiene la formación lógica para lo que pésimamente se armó el plantel. Depende mucho de las individualidades, que en este caso son 2. No me desagrada el chico Andrada, muy flojo, pésimamente mal lo de el falso 5 con el que juega River. ¿El 5? Sí, para mí no es un 5, pero bueno. ¿Por qué falso 5? Porque no es un 5, es un mediocampista central de distribución que tiene muy poca marca, que tiene muy poco posicionamiento y visión del campo de juego como para hacer los relevos que requiere River. Yo creo que el número 5 de River tiene que cubrir las espaldas de los laterales cuando se van. Me parece que tiene que meterse entre los centrales. Me parece que no lo hace. Si lo quiere hacer, no se ¿Lo viste nota. haciendo o cometiendo errores como partidos anteriores? Y en este partido yo creo que fue el peor jugador de la cancha. Pero bueno, que River siempre queda mal parado River. Siempre. Argentino tuvo 2 situaciones en el segundo tiempo que podrían haber sido gol claramente. Y los tuvo en 5 minutos. Sí. 5 minutos tuvo 2 posibilidades. Una del travesaño. Y recordame vos cuántos tiros al arco tuvo River en el segundo tiempo. Yo recuerdo el primer tiempo que lo estuve viendo con el amigo Ricardo Class, el partido, y contabilizamos, River llega aproximadamente cerca de los 40, al minuto 40, en un tiro franco. Pero un tiro franco débil al arco. O sea, tiro al arco en el primer tiempo de River serio y responsable no hubo. A los 3 minutos, Correa lleva una pelota muy bien, 25 metros, pasa un jugador, pasa 2, y cuando tenía que pasárselo un compañero en un centro atrás, decide avanzar y lo traban. O sea, los jugadores de River se observa que en la semana no practican tiro al arco. Pero venimos con este problema desde hace tiempo, ¿eh? Yo me esperancé porque dijeron que el viernes en la práctica este chico, ¿cómo se llama? El 10 que vino ahora nuevo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El chico que No le se gusta supone usted. que es un enganche, qué sé yo. Almada no le gusta. Bueno, Almada hizo un gol de afuera del área. Le pegó al arco. Yo dije, bueno, le pegarán al arco. Tendrá vocación para pegarle al arco. Pero bueno, también River no llega a 3/4 de cancha con claridad. Cuando llegan a 3/4 de cancha entregan siempre mal. La verdad es que si el muchacho de Argentino Junior se le colgaba bien de la camiseta a Correa, el segundo gol no existía. Correa sobrevive a esa situación y después le terminan cometiendo penal bastante infantil, creo yo, pero River mereció ganar el partido. El árbitro no dirigió mal. Le consulto esto, Maxi, porque era un debate que teníamos en la platea en el día de ayer. Si River iba 0-0 en ese full o no full a Correa, ¿usted cree que el VAR le hubiese cobrado penal? No, porque el árbitro no lo cobró. Hubiera dejado seguir. El cartel de Chiquitapia de la cancha de Barracas es muy claro. Yo no soy de hablar de los árbitros, pero los árbitros son muy flojitos. En este caso no se perjudicó, pero podrían no haberlo cobrado. Yo rápidamente interpreté que había ido a cobrar la falta previa y que iba a defender esa posición. Indudablemente desde Seiza le dijeron que no y
Yo creo que en un 0-0 no iba. En un 0-0 no iba. No. Este es el concepto que tenemos que dejarle a las amigas y amigos. O sea, políticamente, bueno, dos aspectos. Uno, ¿fue penal o no fue penal? Todo indica que Sí, bajo penal. la nueva visión de tecnología fue penal. No, penal fue a la primera vista. Bueno, bien. Pero se veía en todos los sectores de la Ahora, cancha. si vamos 0-0, no se cobraba el penal. Y yendo 1-0, políticamente correcto es cobrar el penal. Sería un poco así. A ver, la falta previa la podría haber pitado el árbitro, y si el árbitro pitaba esa falta previa en esa microfracción de segundo hasta que Correa se meta dentro del área, se terminó la discusión. Cobró la falta previa, no existe el penal. Y no lo hizo, confuso. El árbitro es un árbitro regular y yo creo que él estaba convencido de que tenía que cobrar esa falta previa y omitió la velocidad en la que se termina metiendo la jugada dentro del área y no le queda otra que asistir al VAR. Él, yo creo que omite pitar creyendo que tiene un segundo más. Y con eso perdió la discusión. Y termina necesitando ir al VAR sí o sí. Porque el penal fue muy claro. No sé cómo se vio en la televisión. En la cancha se vio perfectamente claro. Bueno, muy bien. Pero interesante este tema del VAR. Yo lo que no entiendo es cómo River, el que nosotros conocemos, con el que yo me formé mirando fútbol, tiene que terminar jugando defendiéndose con 5 más extremos que acompañan la marca. Ese es el esquema de juego de nuestro director técnico, que decidió ir a la defensiva. Pero porque tiene miedo. ¿Cómo vas a tener miedo dirigiendo a River? ¿Cómo vas a tener miedo? ¿Cómo te vas a presentar? Yo después quisiera ir un poquito a esta estupidez de la conferencia de prensa. Coudet no es una persona preparada para hablar. No, si el equipo está ganando permanentemente, qué sé yo, puede ser simpático. Coudet no puede hablar. Coudet tiene que sentarse en esta conferencia y pedir disculpas hasta que salga campeón. Se puede ofender, y yo creo que no se puede ofender. No tiene ningún derecho a ofenderse. No puede defender esto. Esta forma de River, esto que hemos visto adentro de la cancha, al margen del resultado. Me gustaría evitar hablar del resultado porque el resultado era lo que necesitábamos. Eso está clarísimo. Ahora, en la cancha River es un desastre. River pudo haber tenido alguna pincelada. A ver, Julius, yo creo que esta vez se reconoce a Martínez Cuarta como alguien que anduvo bien. Yo creo que tampoco hubo demasiada exposición al peligro. Pero River no genera una situación de gol con claridad. River termina haciendo un gol, como juega sin 9, como hace ya 3 meses, ya hace más de un año que se le viene pidiendo un centro delantero, y se han confundido. ¿Borja cuánto hace que se fue? ¿Y lo que se fue Borja hay un año? Un año. Bueno. Yo no busqué una vuelta. Entonces hace un año que River no tiene 9. ¿No? Y el reclamo permanente es trae un 9. Trae un 9. Como estaban desesperados porque pensaron que lo de Coudet, el milagro, se iba a hacer realidad en Córdoba, no se preocuparon, pero después se dieron cuenta de que había que salir urgente a buscar un 9. Y no fueron a buscar un 9. Fueron a buscar, no sé si es por los representantes, no me queda muy claro por qué a alguien se le ocurre ir a buscar a Borré, que todos los goles que hizo en su carrera completamente, fueron esos 6 meses de gloria que tuvo en 2019. No hizo más goles Borré. Borré es un jugador que tranquilamente podría ser vendido como, no sé, un mediocampista con llegada, pero la verdad es que es un gol que es un jugador que tiene muy poco promedio de gol. Y después van a buscar desesperados a este Beltrán. Beltrán ni siquiera es buen jugador. O sea, ni importa si es 9, porque no lo es. Ni siquiera es buen jugador. Se fue siendo el suplente que le tocó quedarse. Nosotros tuvimos una experiencia con un suplente que le tocó quedarse en el momento en el que se fue Mascherano y terminó River jugando sin 5 y el 5 que quedaba era Ahumada, y bueno, y así terminamos. Y en este caso Beltrán terminó siendo 9 porque se fue Julián Álvarez y no quedó otra. Y Gallardo había elegido no jugar con delanteros, y como es una estupidez típica de alguien que tampoco es un brillante,
Sí, pero fíjate, coincido contigo, que Guardiola, que dicen que sigue en la escuela de Guardiola, también no te juega con un 9 y después terminó jugando con Holland de 9, ¿no? Pero porque lo que pasa es que Guardiola sí está en una posición en la que tiene que exponerse a los malos resultados. Acá Gallardo hacía lo que quería porque la gente aplaudía igual, perdía todos los partidos seguidos, la gente aplaudía igual, bueno, ese tipo de situaciones que pasan solamente en un país bananero. Y a mí me da la sensación de que tampoco habían visto a Beltrán siendo enganche sistemáticamente, jugando detrás de la línea de delanteros. Pero bueno, trajeron eso y River termina haciendo el primer gol con el que abre el partido, y el único momento en el que River fue un poco más, con el número 4, que ya creo que queda claro que no va a participar del partido en Colombia, que creo que la lesión no... De Montiel. Sí, yo creo que Montiel no llega, no llega ni siquiera al partido con Vélez. No creo. Esperemos que llegue para la revancha. Pero... Gol de Montiel de zurda. Primer gol que le veo. Acompaña el pie nomás, ¿no? Bueno, pero es de zurda. Digamos que es de videojuego. Convengamos que hemos tenido de todo en los últimos tiempos y nadie ha sido un gol, ¿no? ¿Qué crees que diga? De 4 partidos sin hacer goles. Igual Montiel tiene un buen gesto, el gesto que debería haber tenido el resto del plantel, y en conferencia de prensa lo debería haber tenido el entrenador, pero bueno, es evidente que el entrenador no acepta que es un disparate como él presenta los partidos. Montiel pide disculpas por los momentos vividos, y creo que el equipo tiene que pedir disculpas. Tiene que levantar los brazos al final y poner el gesto de disculpas permanentemente, porque es irremontable. Yo creo que la relación de Coudet con el hincha está rota. Coudet lo siente, tiene miedo. Todo esto son consecuencias, ¿eh? Luego de ello, Coudet presenta un equipo que se defiende mal, mucho, todo el tiempo, y luego va a la conferencia de prensa a pelearse con cualquiera que le dice: mirá, me parece que vos o te lo estás tomando en joda o no entendiste nada. Yo creo que lo que él tendría que hacer permanentemente es pedir disculpas. Todo el tiempo. Hasta que se vaya tiene que pedir disculpas. Hasta que salga campeón tiene que pedir disculpas. Puede ganar 10 partidos seguidos, si no sale campeón tiene que pedir disculpas. Es así. Cuando vos perdés una final, ya estás condenado. Te quedás porque o sos un descarado, un tipo que no tiene vergüenza, o porque tenés dirigentes cobardes. Bueno, River coincide con ambas cosas. Dirigentes cobardes y de una generación próspera de dirigentes cobardes que se inicia con el cobarde de Donofrio, que cuando tuvo que tomar la decisión de pegarle un shot en el orto a Gallardo después de Lima, no lo hizo, lo cobijó, le permitió jugar sin delanteros, traer cualquier zafarrancho al plantel, bueno, en fin, esas cosas. Y lo continúa con el heredero, el que la gente de la AFA llama, como decía, indicarla... Chilindrina. Que había que preguntar por qué Chilindrina, ¿no? Calculo que porque es un llorón. Muy bien, no se me había ocurrido. Siempre es bueno entonces intercambiar opiniones. Lo que observamos ahí con mi compañero de butaca ayer, que fue Ricardo Klas, es que River en el primer tiempo, buen movimiento del 8, muy buena altura la de Andrada, un jugador con despliegue, inquieto. Lo vi positivamente a él. El número 5, no sé por qué insistimos, hasta que no recupere el nivel, para mí tendría que jugar. Para mí es Sosa, ¿no? Pero como buena parte de la gente dice Vera, bueno, yo le daría una posibilidad si quieren Vera. Lo que sí es que quien está ahora tendría que dejar su lugar. Hay un enojo con Freitas, pero yo no lo comparto, porque para mí es un jugador que por la altura y su tranco, si toma el tema del andarivel, es uno de los temas pocos que coincido con el actual técnico. Yo creo que es un jugador que va a explotar muy bien desde esa posición y creo que va a tener llegada y gol. Es mi visión, aclaro. Es mi pronóstico sobre este futuro jugador de la selección.
He escuchado periodistas que dicen que de esta manera lo están frustrando. Bueno, mi visión es totalmente distinta. Con respecto a Almada, es un jugador distinto también. El jugador se nota que tiene jerarquía. Después de un tiempo importante, o sea, convengamos lo siguiente, Maxi, ¿Galván o Almada? No hay discusión. Almada. Bueno, muy bien. No, pero yo la llegada de Almada no la discutí en ningún momento. Ah. Sí creo que Correa no vale lo que dice que vale, y creo que el partido de ayer tuvo mucho que ver el rival, y que él es un buenaventurado, es un tipo que tiene vergüenza deportiva y que va a buscarlas todas y que se va a meter a pelear en cada circunstancia, y eso es valioso, pero tampoco para que sea considerado un jugador franquicia, digamos. No. Se pagó una desproporción por un jugador. Muy bien, el tema de que has ingresado, ¿cuáles son los jugadores de franquicia de River? No, solamente de Almada, pero porque tiene edad y viene de jugar 2 mundiales. ¿Qué crees que te diga? Es lo que yo entiendo, es lo que interpreto. Me parece que es el único jugador que se debía pagar, y se pagó lo que había que pagar. Lo que ocurre es que yo creo que por la plata que se pagó a este chico Correa había que pagar por un 9. Y no se pagó por un 9, y lo vemos ahora con un 4 haciendo un gol en posición de 9, porque ningún delantero se acerca a esa posición en ningún partido de los que juega River. Para mí el único jugador franquicia es él. Él vale lo que dicen que vale, juega lo que se espera que juegue, y posiblemente se vaya del club con una venta. El resto... Muy posiblemente. Ahora, dentro de este plantel, de los jugadores que presentó River en el día de ayer, para vos, ¿cuáles son los jugadores relevantes que tiene River? Importantes. Que te digan, vamos a ver a River porque vamos a ver estos 3-4 jugadores que son superlativos. Pero, ¿quién va a ir a ver a River? Tenés que invitar a alguien. No, bueno, pero la gente no va más a la cancha a ver a River, a ver al River ese en donde alguien se junta y dice, por este pago una entrada. No, eso no ocurre. Acá van para sacarse fotos. Van para pedirle los pantaloncitos al rival. Qué raro que no le pidieron camiseta a López Muñoz, ¿cómo se llama? Así ¿López Muñoz? López Muñoz, podrían haberle pedido la camiseta. El sobrino nieto de Maradona. Los pantaloncitos, y qué sé yo, uno de los abandonados a su suerte. ¿Vos hubieses comprado a López Muñoz? Lo dejó libre. ¿Quién lo dejó libre? Su amigo. Yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos. A todos quienes nos escuchan o no ven, es Marcelo Daniel Gallardo. Una visión enorme de fútbol. Siempre tuvo visión enorme, como el compañero de Messi, ese que Matías Rojas, Sí. Ese también, por pedido exclusivo del máximo ídolo. Y Medina también. Un disparate. Pero eso es historia vieja. Todo lo que hizo ese señor, mucho bien le haría que vaya a dirigir a Siberia y que no vuelva nunca más al club. Pero bueno, le va a tener que avisar a Ecuador, ¿no? Que está por contratar. Bueno, Ecuador tiene una chance histórica de en un mundial en donde clasifican 10 quedar afuera. Igual no creo que llegue, se va a pelear con Kendry Páez o alguno de esos mamarrachos del fútbol ecuatoriano, y como siempre va a terminar huyendo. Sí, rápidamente. No, después nada. ¿Cómo ves? O sea, lo de ayer, que quería redondear esto. Eso es la visión del primer tiempo, se patea recién cerca de los 40 minutos. Segundo tiempo de River. Digamos que a partir de los 10 minutos es lo que nos contó Maxi. Todo equipo replegado. 8 jugadores detrás de la línea del medio. Creo que esa parte no nos hace un grato favor poder decir que estamos jugando de locales en casa y con un equipo ofensivo. Estamos muy lejos de eso. Pero el primer gol es un resumen de lo que viene siendo River en los últimos meses. La verdad es que la jugada totalmente sucia, perdida entre rebotes. A mí me da la sensación de que esa aparición de Montiel, que hace a las veces de 9 para empujar la pelota, es
es consciente de que River está en deuda con todo. Montiel lo es, por eso esas disculpas de las que te hablaba. Me parece que hay el efecto Coudet ese del pavor con el que sale a jugar el segundo tiempo. Habla de... Sí, busca mantener ese 1-0 del primer tiempo con el gol de Montiel. Pero hizo lo mismo Realmente... con Tigre buscando el 0-0. Hizo lo mismo con Central. Todo el tiempo está buscando no perder. Vos no podés, repito, ponele que vos seas un cobarde. Ponele que vos seas un técnico que tiene miedo de que sea ser echado a patadas. No podés tener un equipo de $70 millones, un mercado de pases de $70 millones y salir a no perder. Jugando de esa forma. No, eso es real. Eso es real. A ver, producción, Alejandro, ya vaya preparando ahí que tenemos la introducción de alguien que nos dejó un mensaje. ¿Lo podemos pasar, por favor? Buenas tardes, Carlos. Disculpe que lo moleste. Quería saber la opinión suya de la dirigencia de Di Carlo. ¿De Di Carlo? Bueno, yo opino que todo lo que se quiere copiar sale todo mal. Fíjense, yo le voy a dar un poquito de... Total, River es pura política. Cristina, por ejemplo, quiso copar lo que el marido juntó en 4 años. Lo cuatriplicó y se complicó. Bueno, esto es lo mismo, pasándolo al plano de fútbol, digamos, que es lo que interesa en River. Este hombre copia mucho a Donofrio, quiere copiar a Donofrio, pero le falta un montón. Entonces, todo lo que haga este pibe lo va a hacer mal, porque quiere copiar a Donofrio. Lo que hizo Donofrio no se puede copiar, porque fue algo extraordinario lo que hizo él. ¿Qué opina, don Carlos, de las nuevas compras de los nuevos jugadores de River Plate? No, las compras fueron buenas, muy buenas. Lo que fueron malas fueron las ventas. ¿Cómo lo ve a Coudet, Carlos? Y bueno, Coudet no estaba para dirigir River del primer día, pero ya que le dieron una oportunidad hay que acompañarlo. Coudet está para dirigir otros equipos, no porque no tenga condiciones, porque River merece otra cosa. Este nuevo plantel que expuso sobre este nuevo equipo, ¿cómo lo vio parado en la cancha? No jugó mal, pero tampoco jugó bien. Argentino Junior en un momento lo arrinconó. Y a River no lo pueden arrinconar jugando en la cancha de River. Nadie lo puede arrinconar. Y sin embargo, Argentino le regaló un tiempo y después cuando quiso jugar o pudo jugar, lo puso en un arco. Bueno, muchísimas gracias por sus opiniones. Gracias por haber prestado su tiempo. No, por favor. Muchas gracias. Viva Donofrio. Bueno, muy bien. Gracias a el oyente, al señor Carlos. Una de las opiniones. Ahí, en cuanto al tiempo político, antes de pasar al reportaje que tenemos para el día de hoy, en la semana pasada, que no pude estar presente, hubo una reunión informativa de la comisión directiva donde la actual gestión ponía de relieve el por qué se sostenía a este director técnico, por qué consideraba que es atinente tener el director general deportivo, el director deportivo y también seguir sosteniendo al manager Francescoli. Realmente nos fueron dando y brindando todo lo que es la opinión del actual oficialismo y estaba sustentado en las expresiones del señor presidente Stefano Di Carlo. ¿Se puede coincidir? ¿No se puede coincidir? En nuestro caso en concreto no coincidimos. El tema de seguir sosteniendo y que Coudet sea el proyecto de River resulta llamativo, por lo menos llamativo. Aquí consideramos que el ciclo de Coudet se daba por finalizado, si bien políticamente tenemos que seguir sosteniendo y nadie quiere que River pierda, así que ahora seguiremos con esta vertiente, con esta línea de opinión que tiene el oficialismo, pero nosotros tenemos una opinión totalmente contraria. Para nosotros era final de ciclo de Coudet. La primera terna era llamarlo a Ramón Ángel Díaz. La actual dirigencia no lo quiere, así lo dijeron tanto el actual presidente como el expresidente Donofrio. Eso es lamentable, o sea que ponemos por delante nuestras visiones o diferencias personales que por el interés del club.
Después, en cuanto al tema del manager, Francescoli lleva 13 años aproximadamente, nunca rindió cuentas. Los éxitos de Francescoli, salvo traerlo a Gallardo, el resto bastante debatible y discutible. Y el tema de los españoles como director general deportivo y director deportivo, considero que es renunciar a la responsabilidad que tiene todo dirigente político de River Plate, que es manejar el fútbol profesional. Todos tuvimos una formación donde para nosotros lo más relevante era estar en el fútbol profesional. Aquí dicen que tercerizando, de esa forma se gana efectividad y se pone al club a la misma altura de otras instituciones en el mundo. Consideramos que la idiosincrasia latina argentina está lejos de esta visión española, porque empezaron muy mal. Tengan presente que el tema de esos 15 jugadores apartados, el tema del container, contaban con 60 días para reubicar jugadores y todavía arriba le están quedando 6 jugadores. 2 que están en carácter de préstamo y 4 que siguen teniendo la ficha de River Plate. O sea que podemos sostener que a la fecha esta visión no ha triunfado. No queremos hablar de fracasos porque estamos en un momento sensible, pero es una acepción que se podrá aceptar o no, pero no está lejano a la realidad de lo que es nuestra línea de pensamiento. Tampoco tenemos duda que River tiene que sí tener un proyecto serio y responsable en la temática del fútbol, y que a partir de eso hacer una construcción totalmente distinta. Pero aquí quien tiene que tener la batuta y quien debe ser el capitán de ese barco debe ser el presidente. Hoy el presidente tiene una visión distinta, y en estos momentos donde la fragilidad futbolística de River es muy importante, es conveniente apoyar esa situación, más allá de nuestro disenso y nuestra opinión totalmente contraria. Es una cuestión institucional. ¿Hasta cuándo River, apoyar? Para nosotros es apoyarlo hasta el momento que se resuelva el tema de la Sudamericana. Si River no pasa a la Sudamericana, el proyecto que ellos dicen proyecto hará agua y tendrán que reflexionar. Si no, quienes no pertenezcan al oficialismo tendrán que tener una posición más clara entre el asociado. Desde mi visión, desde mi caso personal, yo tengo una opinión contraria y netamente opositora, respetable como la de ellos. Sé que a la fecha no puedo ahondar en mi posición porque sería tocar algún tipo de fragilidad política, futbolística de River Plate, y eso no corresponde. Somos todos de River y buscamos lo mejor para River. Pero ellos tienen una visión optimista y nosotros tenemos serias reservas en cuanto a esa opinión optimista. Queríamos dejar aclarado esa posición. ¿Alguna duda, Maxi? Porque lo veo con un rostro... Yo creo que el oficialismo está terminado, pero la masa societaria lo sigue acompañando. La poca masa societaria que concurre los días de elecciones a participar, escasa en relación a la masa societaria, acompaña este proceso. Lo sigue apoyando. No hay mucho para hacer al respecto. Por eso el opositor oficialista que tiene el club, que es el cirujano Trillo, se ha convertido prácticamente en un instrumento del oficialismo para vender la democracia institucional. Bien, en cuanto a ese punto tomo lo que dice aquí Maxi. El doctor Trillo tiene una oposición más contemporizadora que la mía, que de quien les habla, Augusto Coronel. Yo tengo una visión opositora, puesto que considero que el socio reclama una posición más rígida y hablar de una idea, una propuesta distinta. Son visiones y veremos cuál es la que se impone. Yo creo que Trillo en esta oportunidad buscó formar parte como sea de la fotografía. Es una persona que tiene una característica de ser un tipo muy cholulo, que ama estar entre los jugadores y tener contacto directo con ellos y sacarse muchas fotos y poner esa sonrisa de Joker cuando está junto a los jugadores y los protagonistas. Bien. Y es lo que más le gusta, por lo tanto es un poco
difícil que se oponga a cualquier cosa, a un tipo que tira la pelota como Vera, que pateó 200 veces al arco de Tan River, y pocas veces fue al arco, ¿no? La vez que fue más cerca de un travesaño, están buscándola en el cartel de... No lleguemos a esa comparación. Tengamos en cuenta que hasta el mismo Dr. Keeper no está muy lejano de esta posición de la de Trillo. Acá el que tiene una visión más lejana al oficialismo es quien les habla, Augusto Coronel. Pero no importa, eso lo dejamos para otra oportunidad. Nos está esperando del otro lado, ya lo tenemos. ¿Producción? Muy bien. Del otro lado pongamos auriculares. Tenemos al dirigente Daniel Mancusi. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás vos? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Augusto? A vos y a toda la gente que conforma tu programa. Bueno, muy gentil. Bueno, vamos a un poco presentar a Daniel Mancusi, es dirigente del Club Atlético River Plate, ha sido directivo en más de una oportunidad y queríamos escuchar tu opinión de esta realidad dirigencial del Club River Plate. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Tanto desde lo que es la visión de lo que ellos manifiestan que es su proyecto, y el punto número 2 es el tema de la compra-venta de jugadores, que tenés un análisis muy rico al respecto. Mira, primero quiero manifestarte, yo estuve en una época complicada del club, donde había que ponerse los pantalones para poder llevar adelante todo esto. Y no nos acompañó en su momento el socio, a nosotros, pero sí la masa societaria siempre vivió equivocada, o la hicieron equivocar. Cuando se elegían jugadores, ya desde la época de Donofrio se elegían mal los jugadores, no desde esta. O sea, no, esto no es nuevo. El primer equipo que tuvo Donofrio lo formó otra dirigencia, completo, del 1 al 11. Luego trajeron un solo jugador, Pisculichi, y vendieron a Lanzini. Y después de ahí, todo lo que han formado han gastado fortuna en jugadores de fútbol, y la mayoría han fracasado. O sea, en River hay que elegir muy bien, hay que comprar pocos jugadores, pero que se pongan la camiseta y sirven. Y esta política de repatriar todo para poder cumplir lo de que me pongo la camiseta y funciono, también en esta época de ahora se le fue un poco la miércoles, porque trajeron a Martínez Cuarta, que parece que juega para lo contrario, no para nosotros. Y sin embargo tuvo la camiseta de River, es un pibe que nació en el club. No todo es taxativo como se imaginan. Lo de este chico se notó que el otro día le dieron un escuí y lo retaron. Donofrio Brito no participa más porque tiene otras aspiraciones políticas, pero Donofrio lo retó porque con 38 años vos no tenés una experiencia de vida marcada como para poder hacer lo que realmente tenés que hacer en semejante monstruo como es River. Se equivocó con lo de el container, no lo vi nunca en el fútbol eso, la verdad, no lo vi nunca en el fútbol, ni en la Argentina ni en Europa. Meter jugadores en un container que tienen un determinado valor, que como mínimo eran 25 millones de dólares, para que de esa manera se den cuenta que se tenían que ir. El problema es que cuando vos los traes le pagás cualquier cosa, le pagás un sueldo que el club puede pagar, pero que dilapidás el dinero. River es el club de la Argentina que está pagando unos sueldos que son impresionantes, por eso no se quiere nadie, se quieren quedar todos. Yo creo que hay que hacer un vuelco total, coincido con ustedes en lo poco que he escuchado, pero los conozco por trayectoria, de que hay que hacer una oposición sana, pero oposición al fin, porque estos muchachos, si no se van a llevar puesto el club de sombrero, con plata solo se dan cuenta que no se hace el fútbol. La plata es importante, pero el hacedor del fútbol en un club como River es diferente, es distinto. Es distinto, tienen que participar el asociado, tienen que participar los directivos, que desgraciadamente después de
de la época nuestra, yo estuve en la época de Daniel Pasarela, en la época nuestra, se asustaron mucho los directivos. Se asustaron mucho los directivos porque se dieron cuenta que si se equivocaban, no se equivocó Daniel, sino que se equivocaron antes, terminaban pagando un costo muy importante, como fue la desgracia que hemos tenido, que no deberíamos haber tenido nunca, pero bueno, todas las circunstancias, como lo están viviendo ahora, nosotros lo vivimos en aquel momento. ¿Vieron qué fácil es que perder con la AFA? Andá, peleate y así te va. Entonces, ¿Para vos incide el tema del AFA? Sí, ¿cómo no va a incidir? Sí. Antes y ahora. Antes, Augusto, lo viví de adentro. Yo estuve adentro. Yo las cosas me las enteraba de adentro. Nosotros nos fuimos, ¿en qué año a la Divisional B? Maxi. 2011. 2011. 2011. 2011. Bueno, en enero del 2011, a mí una persona muy, muy allegada a Grondona vino y me dijo, miren que este año son los elegidos. ¿Sí? Y por supuesto, como éramos River, le dimos parte de importancia y parte de no importancia. Desgraciadamente, las dos personas que participaron de ese hecho ya no están, que es Grondona y el señor que me lo contó. Muy allegado a Grondona. Ahí te quería preguntar, disculpa, Daniel. Te quería consultar esto. ¿Es cierto eso que he escuchado en más de una oportunidad en River, que después de ese partido con San Lorenzo, de ese autogol de Carrizo, ¿alguien le dijo a Pasarela que tenía que cambiar de técnico? No, tenía que cambiar de arquero. ¿El arquero? Sí. Sí, porque el arquero, no sé si se dieron cuenta que de ahí para adelante prácticamente no jugó más ningún equipo del mundo. Por algo habrá sido. Por algo habrá sido. Al buen entendedor, pocas palabras. No. Está muy, muy claro. ¿Está? Muy claro. Mire, la verdad, esto da para hablar un montón, para contar la verdadera historia, no la historia que nos hizo creer esta nueva dirigencia, diciendo que nosotros éramos los malos y ellos eran los adalides de la verdad, que el club estaba fundido. Mentira, el club no estaba fundido. Bajo ningún punto de vista el club estaba fundido. Porque tuve la desgracia de manejar la contaduría y el fútbol. Las dos cosas. Como habíamos quedado muy pocos que pusiéramos el pecho y la cabeza, habíamos quedado poquitos. Esos poquitos los teníamos que repartir las tareas. Y esas tareas que nos repartimos las realizábamos entre 6 y 7 personas, mano. Sin contratar ningún español, ni japonés, ni nada, porque nosotros no teníamos dinero. Miren, el otro día escuché en la televisión a un muchacho explicar de que por domingo River recauda $2.600.000. ¿Saben cuánto recaudábamos nosotros en el mejor partido que tuve como pro tesorero del club? ¿Cuánto? 60.000. Fue con Boca, el partido que le ganamos con Maidana haciendo el gol. A la noche, un día de semana a la noche. Sí. ¿Saben por qué? Porque era muy simple. Nosotros regalábamos la entrada al socio. Nosotros le dábamos todo al socio, todo lo que, equivocado o no, lo dábamos. Y a mi gusto, como protesorero, estábamos equivocados. Nosotros tendríamos que haber podido recaudar más dinero y de esa manera haber logrado infinitamente más cosas, no teniendo que pedir ni prestado, ni regalado, ni andar rogando que nos manden un jugador. Desde esa lectura, ¿vos estás de acuerdo con el TLM entonces? No, con el TLM no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con todo el TLM, porque a TLM se pueden pasar los sectores caros, pero los sectores populares no. No es necesario. ¿Qué TLM? Para ir a la cancha de River, o sea, te volvés loco. Daniel, no, si yo quiero participar. Sí, encantado. ¿Cómo te va? Vos sos yo soy Maxi, sí.
Maxi, ¿qué decís, Maxi? En el día de ayer se vendían entradas a través del TRM para ingresar por 100.000 pesos. Por 100.000 pesos. 100.000 pesos. Esas son las entradas disponibles que había, y había bastantes entradas disponibles. Y sí, si la gente ya le va sacando la careta al tema y se va dando cuenta y no se deja avasallar como que mirá que no podés entrar, mirá que no podés venir, mirá que no podés hacer. Bueno, lo nuestro fue la antítesis de eso, demasiado populista. Bueno, pero el club... Entre demasiado el club era... populismo y demasiado capitalismo, ahí tenés las consecuencias. ¿El club qué? Que el club no es que hicieron la revolución del populismo, sino que el club tenía ese estatuto y hacía años ya que se venía con Sí, la bueno, práctica esa. pero se podría haber modificado. Se intentó en su momento con el canje, de hecho fue la primer sistematización de los ingresos, el canje. Evidentemente el canje, pero el canje era gratis. Sí, No sí, era que claramente. había que hacer canje para que seas socio del club y no se te meta cualquiera. Sí, Pero sí, el canje se hacía fundamentalmente, no con ese criterio, se hacía para que no se te metan los barra bravas. Bueno, Para eso. a vos, Daniel, no te fue tan bien con los barra bravas, ¿no? ¿Por qué? Y has recibido en su momento alguna que otra amenaza de parte de los... No. El único problema que tuve casualmente no fue por la barra brava, sino que fue por dirigentes. Ah, bueno. Que fue el día que pusieron la bomba en mi casa. Sí. Terminé sabiendo nombre, apellido, quién lo mandó, todo. Ah, bueno. Bueno. La trascendencia era Olvi- otra. Bueno, Somos olvidate, dos. Yo creía que era la barra, ¿eh? Sí, sí. Yo creía que era la barra también. No, bajo ningún punto de vista. Nunca tuve ningún problema con la barra. Ah, caramba. Es más, muy bien. te voy a decir una confidencia que a lo mejor Sí. hago malentendido. Sí. La barra venía al negocio que yo tenía en aquel momento, que era shampoo. Bien. Así que, y yo no tenía ninguna vinculación. Cuando ellos llegaban, yo me iba. Bueno, no, igual... ¿Por qué? Porque no me parecía ético tener que estar vinculado de esa manera con los barras, que era la época de Alan, de Adrián, de esa época te estoy hablando, de hace 1500 años. Daniel, te hago Pero una bueno, pregunta. Como parte del Consejo de Fútbol Profesional, recién Augusto hablaba de Francescoli, los uruguayos, Sí. los españoles, y yo soy de los que cree que la figura del manager en el fútbol argentino es algo absolutamente discutible. ¿Vos crees que es justificable semejante erogación económica para competir únicamente en el torneo clausura argentino y en la Copa Sudamericana? No, bajo ningún punto de vista. Y cuando me enteré que le pagan como si fuera un jugador profesional y que le pagan con contrato y demás, peor. Sí, Peor. ahí para darle una mayor información a quienes nos están viendo y nos escuchan, entre director general deportivo, el director deportivo, el tema manager tiene un presupuesto no menor a $2 millones. Ni más ni menos. ¿Viste? Tirados a Puede la ser basura. más, puede ser más, Puede A ser nosotros esos $2 millones teníamos un señor más. Sí, que se llamaba Ricardo Cosentino, sí. que había estado dando vuelta por toda Europa. Fue el señor que lo había llevado a Daniel Pasarela a Europa la primera vez Sí. con representante. Bueno, y Ricardo iba recorriendo todas las canchas de la Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, y iba buscando jugadores que después venían y nos recomendaban. Así de fácil. Tenía un sueldo a valores de hoy de 200.000 pesos. No, perdón, 2 millones de pesos. Sí, No, sí. está bien, está bien. Sí, de cualquier 2 manera millones de es muchísimo menos y la No estructura tiene es nada menor. que ver. No tiene nada que ver y no lo conocía nadie. No lo vio nadie, no hacíamos ninguna laraca de nada, no lo sacábamos en ningún diario, nadie le hacía reportaje, pero muchos de los jugadores que nosotros tuvimos de primer nivel los consiguió él, o por sus contactos, ¿sí? O bueno, los contactos de Daniel, que eran infinitamente superiores a los 3 presidentes que tuvimos nosotros ahora. Evidentemente no tenía capacidad para la parte política, pero sí tenía capacidad para la parte de contratación de jugadores y demás, porque conocía un montón. ¿Cuál Y es tu opinión desgraciadamente- también como parte de ese consejo de fútbol, si tuvieras hoy que integrarlo, cuál es la opinión sobre el manejo de estos jugadores borrados que aún hoy permanecen en el predio ese? De Una Cantilo. locura, te lo dije antes, no lo vi nunca en mis 50 años
de trayectoria en el fútbol, no lo vi nunca esto. ¿Y cómo Nunca. salir de la encrucijada? No sé, y ya está, ya ahora no podés salir, ya está. Ya la macana la hiciste, porque ahora ya también tenés el otro problema, el jugador está enojado. El jugador y el representante están enojados, y entonces ¿qué te dicen? No, seguí pagándome que yo sigo yendo acá. Ya, viste, cuando vos rompes lanza es muy complicado. Todo eso alguna vez lo hemos manejado con jugadores que ustedes ni se enteraron. ¿Eh? Te voy a dar un solo caso, Bou, que después triunfó en Racing. Y bueno, no se enteró nadie, porque nosotros lo llevamos a contraturno a Ezeiza y tenía todo lo que tenía que tener él y otros jugadores más. Y no se enteró nadie. Absolutamente nadie. Nada más que lo que estábamos muy en el métier. Y apenas pude, lo colocamos enseguida en el mercado ecuatoriano. Para que el jugador no se perjudique y nosotros no perjudiquemos el patrimonio del club. Era fundamental no perjudicar el patrimonio del club. Acá han tirado en estos últimos 2 mercados, según dice la prensa, no me consta porque no vi los contratos, porque están todos muy escondidos. No es como antes que ibas a legales, abrías la planilla, lo mirabas y veías todo. No, ahora no, imposible poder ver nada. En la época, el final de Gallardo gastó 100 y este pibe 70. 170 millones de dólares, muchachos. Ahí como última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo, sí. ¿Cómo consideras que se ha generado esta cantidad de dinero para poder hacer esta inversión en jugadores? Y me imagino que si cada domingo recaudás 2.600.000 dólares, no es tan difícil. Porque tampoco no te imaginé que los jugadores se pagan contado, se pagan en cómodas cuotas. No es al contado que vas y pones 20 millones de dólares. Salvo raras excepciones. Por ejemplo, jugadores de determinada valía, pero la mayoría de los que compraron antes, que eran jugadores para ver si andaban, a todos los han pagado en cuota. Muy interesante. Porque te dicen, fulano costó 15 millones. Sí, de los cuales le di 3 y 5 cuotas de 5 cuotas de 3 millones. Muy bien. Que marzo, que octubre, que marzo el año que viene, y que octubre el año que viene, y queda pateado para adelante. Es lo normal, Eso era lo que fue toda la vida los mercados de pase de jugadores. ¿Estamos de acuerdo que River es el que paga el salario más grande del fútbol argentino? River está pagando, había una época que se desbarató cuando Aguilar tomó el poder del club. El primer gobierno de Aguilar fue maravilloso, el segundo fue un desastre, pero el primer gobierno de Aguilar, o sea, nosotros recibimos el club porque me tocó participar como auditor interno y poder ver algunas documentaciones con salarios de 3 millones de dólares de aquella época. Por ejemplo, uno de ellos que cobraba eso era Gallardo. Lo vi yo el contrato, en aquella época. Caramba. O sea que veníamos de salarios europeos, hemos vuelto a salarios europeos. Igual, no se olviden de algo que también es importante. Cualquier salario que se habla acá hay que preguntar si es libre de impuestos o con impuestos. Porque si es con impuestos cobra 50% menos. Si cobra 3 millones, el jugador se lleva 1,5. Los salarios que se cobraban en el 2013-14, el más caro de todos, sí, se llamaba Maidana y cobraba 600.000 dólares. ¿De bolsillo? Salario, o sea, él cobraba no, 600.000 dólares sucio. A eso había que descontarle los impuestos, 50%. 300 cobraba. Le quedaba 300 entonces. Claro, y corría como loco. Los dólares son dólares toda la vida. No, seguro. Un mango más, 300.000 dólares. Nosotros teníamos un presupuesto regalado de lo que era el fútbol. Y con eso teníamos que arreglarnos, por eso teníamos que trabajar el doble. No nos traía nadie, ningún jugador gratis. Ahora la última pregunta, Daniel, ahí nos están pidiendo cortar. ¿Vos considerás que Coudet tiene mucho carril para poder proyectarse y triunfar en este semestre? Yo no lo hubiera traído. No lo hubiera traído. No es un técnico para River, muchacho. Ayer River, ¿a qué jugó? A nada. Como Sarmiento de River Junín. ayer ganó, está todo fenómeno. Salimos todos gritando, todos contentos.
Mi nieta lloraba porque habíamos ganado, pobrecita. Pero la realidad, ¿a qué jugamos? A nada. ¿Hubieses traído a Ramón Ángel Díaz? Pero no me cabe ninguna duda. ¿Es un entrenador difícil? No. ¿Es una persona difícil? Para nada, yo conviví con él. Todo lo que cuentan es mentira. Lo que pasa es que no lo pueden pasar por arriba. No lo pasan por arriba. Él dice, este entra al vestuario, este no entra al vestuario, y quedate tranquilo, el que dice que no entra al vestuario, no entra al vestuario. Y eso es lo que le jode a todos los dirigentes. Y con el señor Donofrio, en su momento, el problema que tenía era de vedetismo. ¿Quién salía en la foto y quién no? ¿Vio que muchos son cholulos? Sí. Sin duda. Muy bien, ahí nos están despidiendo con la música. Daniel, esperamos verte próximamente, que nos acompañes un día lunes. Acá estás gratamente invitado. Agradecemos tu tiempo y las reflexiones y conceptos. Muy bien. Cuando gusten, y también podemos hacer una columnita chiquita de historia. Sin porque duda. la historia de River es muy rica y la han contado muy mal. Bueno, muy bien, te tomamos la palabra entonces. Muchas gracias, Daniel, Un por abrazo tu tiempo. y gracias por abrazo acordarse, enorme, por favor. Chao, abrazo enorme. chao. Hasta luego. Chao, Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, River, nuestros amigos y amigos. River viajó a Santa Fe, juega a las 9:30, lo transmite en vivo ESPN. Sí. Arbitra el venezolano Jesús Valenzuela. Esperemos un triunfo. Y el domingo ganarle a Vélez. Muy bien. Gracias, Alejandro, de la producción. Gracias por el tiempo. Entonces saludamos. Chau, chau, chau. Conducción River Platense. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Siempre con vos, tricampeón. Yo muchas veces sufrí, lloré y nada de eso pude cambiar. Mis sentimientos